Muy bien. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, jóvenes y señoritas. Todo depende del horario en el que estés viendo este video. Lo que vamos a hacer ahora es continuar con los temas correspondientes a la asignatura de física y lo que vamos a hacer ahora es desarrollar el tema número 4 de cinemática. Y a este tema lo que corresponde es ver el caso del movimiento compuesto, que también se lo conoce como movimiento parabólico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si estás listo, empecemos con el tema. El estudio del movimiento compuesto viene a partir de lo siguiente. Nos imaginaremos que nosotros tenemos un objeto que está acá. Ya imagínate una piedra, no sé, una pelota, una piedra, que está ubicado a cierta altura sobre el piso. ¿Sí? Pensaremos que este es el piso. Evidentemente, en este momento el objeto está quieto, o sea, alguien está sujetando este objeto, no se trata de que esté suelto, porque si está suelto se caería gracias a la gravedad, como vimos en el tema anterior. Entonces nos imaginaremos que por alguna razón este objeto está quieto, ¿de acuerdo? Ahora, la idea es, ¿qué pasaría si a este objeto se le coloca dos movimientos al mismo tiempo? ¿Ya? Se le pone, se le coloca o le afectan dos movimientos al mismo tiempo. Pensaremos en un movimiento horizontal. Ahí está. Tenemos un movimiento horizontal y pensaremos que sobre él actúa un movimiento vertical. ¿Sí? Ahí está. ¿Cómo sería entonces la trayectoria que tuviera este objeto si está siendo afectado por estos dos tipos de movimiento? A ver, vamos a aclarar. Aquí nosotros tenemos un movimiento horizontal. Ahora, si es horizontal, no tienes que olvidarte que está sobre el eje X. ¿De acuerdo? Y acá nosotros tenemos un movimiento vertical. Y si es un movimiento vertical, tiene que estar sobre lo que es el eje Y. ¿Sí? Prohibido olvidar eso. Muy bien. Entonces, ¿qué estaría pasando con la trayectoria de este objeto al verse afectado por estos dos movimientos? ¿De acuerdo? ¿Qué estaría pasando? Pues bien, a veces nosotros creemos de una forma errónea que si estos dos movimientos, uno horizontal y otro vertical, afecta a un objeto, este objeto tendría que moverse de esta forma, en diagonal, ¿sí? En esa forma diagonal. Y no es esto lo que sucede con el objeto, ¿de acuerdo? Lo que en realidad sucede, y ojalá el pulso me ayude, es que este objeto se está moviendo de la siguiente manera. Está dibujando una curva en el aire. ¿De acuerdo? Esto que nosotros llegamos a tener acá, esto que lo estoy dibujando con color rojo, llegaría a ser la trayectoria del objeto. ¿Sí? Esa es la trayectoria del objeto. Es una curva. ¿De acuerdo? En este caso, si nosotros, y vuelvo a insistir, si nosotros vamos a afectar a un objeto, a una partícula, a un móvil, con un movimiento horizontal y un movimiento vertical, el tipo de trayectoria que va a tener en el aire es una trayectoria de este tipo, o sea, va a ser una curva, ¿de acuerdo? Esto va a dibujar una curva en el aire, pero no es cualquier curva. Esta curva que se está dibujando es una curva especial y esa es la parábola. Es por eso que a este tipo de movimiento también se le llama movimiento parabólico. Entonces nosotros vamos a ver ahora qué sucede cuando a un mismo objeto, ¿sí? A un solo objeto se le está aplicando dos tipos de movimiento al mismo tiempo. Un movimiento horizontal y un movimiento vertical. ¿Sí? Y justo lo que pasa es esto, se dibuja una curva o una parábola en el aire y nosotros tenemos que analizar ahora qué es lo que sucede con este tipo de curvas, ¿de acuerdo? Eso es lo que nosotros vamos a analizar. Ahora, estos movimientos que nosotros estamos colocando o estos movimientos que afectan a este objeto, ¿sí? Si estamos viendo el movimiento sobre el eje X, esto de aquí no es otra cosa que el movimiento rectilíneo uniforme.
Eso significa que sobre el eje X, para este objeto, está siendo afectado con lo que es el movimiento rectilíneo uniforme. Y aquí en el eje Y no puede ser otra cosa que el movimiento vertical de caída libre. Entonces, fíjense, si nosotros queremos estudiar el movimiento compuesto, este movimiento compuesto no es otra cosa que el junte de dos movimientos que ya hemos estudiado antes, lo que es MRU, que se caracteriza por la velocidad constante, y el movimiento vertical de caída libre que hemos estudiado en el tema anterior, que tiene mucho que ver con lo que es la gravedad, ¿de acuerdo? No olvidemos que en este tipo de movimiento la velocidad es constante, ¿no? Eso ya está de más, pero se los voy a escribir. En este tipo de movimiento su velocidad tiene que ser constante, ¿sí? En cambio, en este movimiento, la aceleración que está actuando es la misma aceleración de la gravedad, ¿de acuerdo? Es la aceleración que está actuando ahí. Muy bien, ¿sí? De aquí viene una idea. A partir de esto que nosotros estamos diciendo, viene una idea, ¿ya? Simplemente esto es para que nos sirva como referencia. Y esa idea es la siguiente, que el movimiento compuesto es igual a lo que es el movimiento rectilíneo uniforme más lo que es el movimiento vertical de caída libre. ¿De acuerdo? Esto que nosotros tenemos acá llegaría a ser nuestro movimiento compuesto, la suma del movimiento uniforme con el movimiento vertical. Ahora, este tema en realidad no debería ser nada complicado para nosotros, puesto que el movimiento uniforme en el tema 1 ya lo habíamos desarrollado y el movimiento vertical de caída libre lo desarrollamos en el tema anterior. Es decir, que si vos manejas este tema, el tema 1, y manejas este tema, que es el tema 3, no habría ningún problema en manejar lo que es el movimiento compuesto. ¿De acuerdo? No habría ningún problema sobre ello. Muy bien, ahora hablaremos un poquito más, habiendo entendido esta idea, que son dos movimientos que actúan sobre un objeto y que la trayectoria que se dibuja es una curva, pero no cualquier curva, sino una parábola. Hablemos un poquito más acerca de la trayectoria del objeto, que ya sabemos que es una parábola, ¿ya? Ahora, cuando nosotros estamos estudiando el movimiento compuesto, ¿sí? Vamos a separar o tenemos que reconocer, si vos prefieres, dos tipos de trayectorias, ¿sí? Y vamos a empezar primero con lo que sería una media trayectoria. Vamos a empezar primero con esto, con el estudio de la media trayectoria. Aclarando lo siguiente, ¿ya? Que cuando nosotros estamos hablando de una media trayectoria, estamos hablando de la mitad de la curva, si vale el término, ¿ya? Estamos hablando de la mitad de la curva. O sea, es decir, la mitad de la parábola, ¿ya? Más o menos de esa manera, la mitad de la parábola, ¿sí? Ahora, esta media trayectoria, y eso vale la pena aclarar, esta media trayectoria puede ser o de subida o puede ser de bajada, ¿ya? Puede ser cualquiera de estos dos, una media trayectoria de subida o una media trayectoria de bajada, ¿ya? Y es uno de los casos más frecuentes que nosotros vamos a encontrar, ¿de acuerdo? A ver, y esto se genera más o menos cuando tenemos la siguiente situación. Imagínate que este es el borde de una mesa, ¿ya? De un mueble, de tu mesa, lo dejaremos ahí. Que este es el borde de la mesa. Ahí está. Vamos a dibujar. Y ahí está el suelo. ¿De acuerdo? Muy bien, y este es el borde de la mesa. Ya. Ahora también pensaremos que nosotros tenemos un objeto acá. Imagínate una pelotita. ¿Ya? Vos tienes el borde de la mesa, una pelotita. ¿Ya?
Ahora, a esta pelotita tú le das un codazo, ponle. Tú dale cierta velocidad, ya está en el borde de la mesa, y dale cierta velocidad sobre el eje X, ¿de acuerdo? Dale una cierta velocidad en X. Vamos a llamar a eso velocidad en X, ¿ya? Entonces, tú le das una cierta velocidad sobre X y desde el momento que tú le das esta velocidad, el tipo de trayectoria que va a dibujar esta pelotita en el aire es de esta manera hasta que pueda llegar al suelo. ¿Nos ha quedado corto? Lo extenderemos un poquito más. Ahí está. Hasta que pueda llegar al suelo. ¿De acuerdo? Ahí está. Esa es la trayectoria que va a dibujar en el aire. Y sigo insistiendo. ¿Ya? Sigo insistiendo. Esta trayectoria que nosotros tenemos aquí, esta es su trayectoria, que entre comillas es media curva, media parábola, ¿ya? Para que esté en función ahí arriba le vamos a llamar es la mitad de la curva, ¿ya? Media parábola. No, ¿sabes qué? Lo vamos a borrar y vamos a colocar media parábola. Esto es media parábola, así para que se entienda mejor, ¿ya? Es una media parábola, ¿de acuerdo? Ahora bien, mientras el objeto está realizando esta trayectoria en el aire, y eso sabemos por la experiencia de la vida cotidiana, puesto que todos en algún momento pues hemos hecho caer algún objeto de la mesa, ya sea por un codazo, un manazo que le hemos dado, un accidente, ¿no? Ya hemos hecho caer. Y según a la fuerza, entre comillas, fuerza con la que nosotros vamos a empujar el objeto, este objeto va a llegar más lejos o va a llegar más cerca del pie de la mesa. Eso lo sabemos por la experiencia cotidiana. En realidad, cuando nosotros accidentalmente empujamos o le damos un codazo o le damos un manazo al objeto, cuando accidentalmente se hace eso, lo que estamos provocando es que sobre este objeto actúe cierta velocidad. Y esta velocidad, que es una velocidad horizontal, es decir, sobre el eje X, está provocando que suceda esto en el aire. ¿De acuerdo? Ojo, esta velocidad que nosotros tenemos acá es una velocidad horizontal, por eso estamos remarcando que es sobre el eje X. Ahora, ¿qué sucede con el objeto mientras está en su trayectoria, en distintos puntos de la trayectoria? Lo que sucede es lo siguiente, mira, si analizamos este punto de acá, que es el punto más alto, en este punto solamente está siendo afectado por una velocidad horizontal, es decir, por una velocidad en X. Pensaremos que en algún momento el objeto ha llegado hasta este punto. ¿De acuerdo? Y habiendo llegado hasta este punto, ahora actúan sobre él dos velocidades. Una velocidad que está yendo en este sentido, que, a ver, ¿ya? Y otra velocidad que está yendo hacia abajo. A ver, aclaremos lo siguiente, ¿ya? A ver, cuando el objeto está en este punto, cuando el objeto ha llegado a este punto de acá, pensaremos en eso, la velocidad real, le vamos a llamar así, la velocidad real que tiene es esta velocidad que vamos a dibujar con Lilith, ¿de acuerdo? Esta es su velocidad real. Llamémosle a esto velocidad 1, ¿de acuerdo? Ahora, la velocidad real siempre trata de acomodarse lo mejor posible a la trayectoria que tiene el objeto. Pero aquí hay un detalle. Nosotros no podemos trabajar directamente con esta velocidad, sino que tenemos que sacar esos elementos que se llaman componentes. Y ahora sí podemos hablar nosotros de una componente horizontal, creo que me ha pasado un poquito en el dibujo, de una componente horizontal que está yendo en este sentido, que sería la velocidad 1 en X, significa que esto es la componente de la velocidad 1 en el eje X. Este vector de acá es eso, ¿ya? Es la componente de la velocidad 1 sobre el eje X. Y también tenemos este otro que está acá, que lo voy a dibujar con rojo, de aquí hacia abajo. Y esto que nosotros tenemos aquí sería la componente de la velocidad 1 en Y, ¿de acuerdo? O este de aquí. No vamos a trabajar directamente con esta velocidad, sino que en su lugar vamos a trabajar con estos dos, con las componentes, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora pensaremos que el objeto está por acá.
¿Qué sucede con el objeto cuando está en este punto? Muy bien. Cuando el objeto está en ese punto, de la misma manera tiene una velocidad real que llegaría a ser esto. Ahí está, estamos dibujando con Lilita. Esta llegaría a ser su velocidad real y llamémosle a esta velocidad, velocidad 2, ¿de acuerdo? Donde nosotros tampoco podríamos trabajar de forma directa con esta velocidad 2, sino que en su lugar hay que trabajar con sus componentes, ¿de acuerdo? Y nuevamente vamos a sacar acá una componente que sea horizontal. Esto de aquí va a ser la velocidad 2 en x, que significa la componente de la velocidad 2 en x, y vamos a dibujar esta otra componente de acá, donde esto sería la componente de la velocidad 2 en y. ¿De acuerdo? Muy bien, estas dos componentes. Ahora, si analizamos este punto final, y para eso vamos a dibujar acá su velocidad, que sería más o menos de este tipo. Ahí está. Llamémosle a esto velocidad 3. De la misma manera que en los casos anteriores, nosotros no podemos trabajar de forma directa con esta velocidad 3. En lugar de ello, debemos sacar sus componentes. Y otra vez, en este punto tendría una componente horizontal que estaría viniendo en este sentido, que ya sabemos que esto llegaría a ser la velocidad 3 en x, o la componente de la velocidad 3 en el eje x, y la otra componente que vamos a dibujar nosotros aquí con rojito, ¿de acuerdo? Y esto llegaría a ser la componente de la velocidad 3 en el eje y, ¿sí? Y esto es lo que está sucediendo en cada punto de la trayectoria. Pasaría lo mismo si estuviéramos trabajando o pensando en el objeto cuando está en este punto, o cuando está en este punto, o en cualquier otro de su trayectoria, ¿de acuerdo? Estas velocidades, estas componentes, es la que nosotros podemos determinar o encontrar en cualquier punto de la trayectoria. Yo estoy tomando solamente estos tres, bueno, 4 si tomamos el de aquí arriba, solamente estos 4 puntos como referencia para poder explicar esta media trayectoria de bajada, ¿de acuerdo? Ahora, elementos importantes o cosas importantes que nosotros sí o sí tenemos que saber reconocer. Si estamos hablando de una media trayectoria de bajada, en este caso, ¿sí? No se olviden que en este punto, que es el punto más alto, solamente existe velocidad en x. Eso significa que cuando estamos hablando de una media trayectoria, en este punto, que es el punto más alto, la velocidad en y es igual a 0. Eso ya no te dice, o sea, eso no te lo va a decir el ejercicio, tú tienes que darte cuenta de eso, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir, en una media trayectoria de bajada, como es este caso, en el punto más alto, en este punto de aquí, solamente contiene velocidad en x, no tiene velocidad sobre y. Por lo tanto, la componente de la velocidad inicial, perdón, de la velocidad en y, tiene que ser 0. Es decir, no tiene esto y no tiene esto de acá, en este punto. Solo tiene velocidad en x, ¿ya? Y mejor aclaramos eso. En este punto, solo hay velocidad en x. ¿De acuerdo? Ojo, prohibido olvidarse, que eso es muy importante al momento de resolver ejercicios. ¿Ya? Ahí está. En este punto solo tenemos velocidad en x. ¿De acuerdo? Ahora, otra cosa que tenemos que aclarar. Mira, nosotros estamos diciendo que estas son las componentes y que con estas componentes nosotros vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí vale la pena fijarse lo siguiente. Mira, he dibujado con color azul a todas las componentes que están sobre el eje X. O sea, esta de acá, esta y esta otra. Ahora, ¿qué nos dice sobre el eje X? Nos está diciendo que en el eje X tiene un movimiento uniforme. Y si es uniforme, la velocidad es constante. Por lo tanto, esta velocidad de aquí, el valor numérico de esta velocidad, tiene que ser el mismo que este, el mismo que este, el mismo que este, ¿de acuerdo? Y así en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, nosotros aquí podemos decir lo siguiente. Podemos decir que por
MRU por movimiento rectilíneo uniforme. Claro, esto sobre el eje X, hay que aclarar siempre la idea. Esto sobre el eje X, ¿sí? Nosotros podemos decir que la velocidad en X, esta velocidad de aquí que hemos llamado velocidad en X, a esta estamos haciendo referencia, que la velocidad en X tiene que ser igual a la componente de la velocidad 1 en X, y que esto al mismo tiempo tiene que ser igual a la velocidad 2 en X, componente de la velocidad 2 en X, y que al mismo tiempo es igual a la componente de la velocidad 3 en X. Esto viene por MRU, ¿de acuerdo? Ahí está. Por MRU. Eso está bien, ¿de acuerdo? Por MRU, prohibido olvidarse. Entonces, a partir de ahora, cuando nosotros vayamos a resolver ejercicios, no te olvides que esto, en número, esto es igual a esto e igual a este otro de aquí. ¿De acuerdo? En número. ¿Me están entendiendo? En número. Ahora bien, eso sucede si estamos hablando sobre el eje X. Ahora, ¿qué sucede en el eje Y? Entonces, por movimiento vertical de caída libre, lo primero que nosotros podemos decir, ojo, y esto es sobre Y, está de más que escriba, pero por si acaso, esto es sobre el eje Y, nosotros podemos ver claramente que la componente de la velocidad 1 en Y es distinto de la componente de la velocidad 2 en y distinto de la componente de la velocidad 3 en Y. Para ser más específicos, nosotros podemos decir esto, que la velocidad 1 en Y, o la componente de la velocidad 1 en Y, es menor a la componente de la velocidad 2 en y al mismo tiempo es menor que la componente de la velocidad 3 en Y. O sea, lo que nos está diciendo esto es que a medida que el objeto está bajando, está ganando velocidad. Y como podemos ver, pese a que es un gráfico hecho a mano alzada, claramente se puede ver que el tamaño de la flecha del vector va cambiando. Mira, aquí era de cierto tamaño, aquí es ligeramente más grande y aquí es un poco más grande. Y no te olvides por caída libre que a medida que el objeto baja, va ganando velocidad gracias a la gravedad. Entonces, eso se puede ver aquí gráficamente y aquí estamos representando eso. Que por decirte, es un ejemplo, si aquí su velocidad es de 2 metros y de bajada, 2 metros por segundo de bajada, aquí podría ser 4 y aquí podría ser 10. Ya, es un ejemplo, nada más. A medida que baja, el objeto va ganando velocidad. Y eso lo sabemos por caída libre. Es eso lo que estamos representando aquí. Nada más. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, alguito más para terminar con la media trayectoria. Y esto lo vamos a hacer así a mano alzada, no sé. Imaginemos el siguiente caso, ¿ya? Ahí tienes, no sé, ponte que es una mesa, una superficie, ¿ya? Hay una mesa, un escritorio o algo así, ¿ya? Muy bien. Aquí está el suelo. Nos imaginaremos que esto que nosotros tenemos acá es el suelo, ¿de acuerdo? Aquí vos tienes al objeto. Muy bien, tienes un objeto. Ahora, a este objeto dale cierta velocidad en X. ¿Sí? Fíjate, una pequeñita. Aquí le damos una velocidad 1 en X. Como la velocidad es ligeramente pequeña, entonces la trayectoria que va a hacer en el aire es solamente esto hasta que llegue al suelo. ¿Sí? Hasta que llegue al suelo. Listo. Ahí está, llegó al suelo. ¿Cuánto tiempo ha tardado en llegar al suelo? Digamos un tiempo t1. ¿De acuerdo? Ahora, dale otra velocidad. Las flechitas lo voy a hacer más abajo para distinguir las velocidades, ¿ya? Ahora, le daremos otra velocidad, una velocidad un poco mayor. Esto de aquí que está con azul, ¿ya? Imagínate que has agarrado la bolita, la has puesto al mismo lugar y ahora le estás dando una velocidad mayor, una velocidad 2 en X, que claramente es mayor a la primera. Entonces, como le estás dando mayor velocidad, la trayectoria que va a hacer en el aire será esta hasta que llegue al piso. ¿De acuerdo? Va a llegar al suelo al nivel de referencia, tardando un tiempo 2 en llegar hasta el suelo. ¿De acuerdo? Ahora bien, levanta la pelotita, la cosita, el objeto y volverlo a poner al mismo lugar. Y ahora dale una velocidad mucho mayor, ¿sí? Mucho más grande.
Estoy exagerando las cosas, ¿ya? Dale una velocidad 3, digamos, en X. Entonces, cuando le das una mayor velocidad, el objeto llegará pues mucho más lejos, ¿sí? Hasta que en algún momento llegará al suelo, digamos, hasta este punto que está aquí, ¿de acuerdo? Tardando un tiempo 3 en llegar al suelo. Ahora, volvé a alzar el objeto y ponele al mismo lugar, solo que ahora ya no le des una velocidad, sino que déjalo caer directamente, ¿sí? Lo dejas caer directamente hasta que llegue al suelo. Llamémosle a este tiempo 4, ¿sí? Muy bien, ahí estamos marcando con distintos colores los tiempos de caída que tiene el objeto en función a la velocidad que uno le da, ¿de acuerdo? Ahora bien, aclaremos lo siguiente en este caso, ¿ya? Si aquí nos hiciéramos la pregunta, ¿en cuál de los casos tarda más en llegar al suelo? Pues uno podría ver el dibujo y decir, bueno, en el caso que está con lila, tarda más en llegar al suelo porque está haciendo todo esto antes de caer. ¿Y dónde tarda menos? En el caso que está con verde, porque cae directamente hasta llegar al suelo, ¿sí? O sea, el sentido común nos podría decir eso, pero la realidad es la siguiente, ¿ya? En este tipo de casos, ¿sí? El tiempo de caída no depende de la velocidad. O el tiempo de caída de un objeto en función a un sistema de referencia, en función al suelo, no depende de la velocidad que le estés dando. Por lo tanto, nosotros podemos asegurar que mientras no haya fuerzas externas, el tiempo 1 es igual al tiempo 2, es igual al tiempo 3 y es igual al tiempo 4. Es decir, que no importa si el objeto hace esto o hace esto o directamente cae, ¿ya? No importa, el tiempo de caída en todos los casos es el mismo. ¿Por qué? Pues esto es simple. ¿Por qué los tiempos son todos iguales? Por la gravedad. Porque no olvidemos que los objetos se caen gracias a la aceleración de la gravedad. Y la gravedad va a seguir siendo la misma en cualquiera de los casos. Aquí la gravedad vale 10, bueno, menos 10, aquí vale menos 10, aquí vale menos 10 y aquí vale menos 10. No importa cómo se esté moviendo, en cada uno de los casos la gravedad vale menos 10. Por lo tanto, estos tiempos de caída tienen que valer lo mismo. Ojo, muy importante esto, ¿ya? Prohibido olvidar. Muy bien, y esto es lo que nosotros podemos decir respecto a la media trayectoria, ¿sí? Ahora, si hay una media trayectoria, nos vamos a la página siguiente, tiene que haber algo que es una trayectoria completa. Y la trayectoria completa es este dibujo que nosotros tenemos acá, ¿de acuerdo? Esta es nuestra trayectoria completa, ¿sí? O sea, esta sería toda la curva. Si nosotros aclaramos, esto sería toda la curva. Y la curva es la parábola, ¿no ve? Ya sabemos eso. Esto entre comillas, entre nosotros, ¿de acuerdo? Lo vamos a manejar aquí. Ahora, desarrollaremos un poquito más este dibujo, ¿ya? Nosotros pensaremos que tenemos aquí una pelota. ¿Ya? Ahí está. Sobre el suelo tenemos una pelota. A esta pelota que nosotros tenemos aquí, lo vamos a patear, ¿no ve? Y al patearle le vamos a dar cierta velocidad inicial. Voy a remarcar esto, ¿ya? Le damos cierta velocidad inicial y cierto ángulo alfa de inclinación. ¿Ya? Ahí está. Le estamos dando cierto ángulo alfa de inclinación. Si nosotros le damos una velocidad inicial y un ángulo alfa de inclinación, la trayectoria que va a dibujar el objeto en el aire es todo esto que nosotros tenemos aquí hasta que llegue nuevamente al suelo. Pensaremos que es el suelo, ¿de acuerdo? Hasta que llegue a este punto nuevamente. A esto se llama trayectoria completa. Cuando el objeto inicia y termina su movimiento
sobre el mismo nivel de referencia. No en el mismo punto, pero sí sobre el mismo nivel. Ahora, nosotros, para resolver ejercicios, no podemos trabajar directamente con esta velocidad inicial, sino que debemos buscar sus componentes, al igual que en el caso anterior. ¿Y cómo se buscan las componentes? Simple, solo tomas la punta de la flecha del vector velocidad inicial, trazas una línea vertical y lo cierras con el punto de acá en forma de triángulo. Pero no cualquier triángulo, es un triángulo rectángulo. Pero ojo, esto que vos tienes aquí, esto que vos tienes acá, ¿sí? No se cierra como un triángulo normal, sino que son vectores. Y esto que nosotros tenemos aquí serían sus componentes. Si esta es la velocidad inicial, esta es la velocidad inicial en y este de aquí es la velocidad inicial en x. Esas son sus componentes. Y sí, nosotros ya podemos trabajar con estas velocidades. ¿De acuerdo? Ahora, imagínate que en algún momento la pelota está suelta. ¿De acuerdo? Está en este punto. Aquí. Lo mismo. En este punto tiene cierta velocidad. Llamémosle a esto velocidad 1. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, nos vamos a dibujar una línea horizontal de referencia y fíjense que todavía tiene un ángulo de inclinación. Llamémosle a este ángulo alfa 1 para que vaya en función al ángulo anterior. Lo mismo, nosotros no podemos trabajar con esta velocidad, pero podemos sacar sus componentes. Y para sacar las componentes simplemente tomamos la punta de la flecha del vector, trazamos una línea vertical y ahora cerramos en forma de triángulo. Pero es un triángulo formado por vectores. Si esta es la velocidad 1, esto tiene que ser velocidad 1 en y y esto tiene que ser velocidad 1 en x. Esas serían sus componentes correspondientes, ¿ya? Ahora, pensaremos qué sucede acá, que es el punto más alto. Cuando el objeto está en el punto más alto, solamente tiene velocidad en x. O sea, esta velocidad 2 que nosotros vamos a llamar es directamente la velocidad 2 en x. ¿De acuerdo? No tiene velocidad en y, solamente tiene velocidad en x. Y así, también podríamos analizar los puntos de bajada. Imagínense que está aquí, en este punto, y su velocidad sería esta. No se olviden, la velocidad se acomoda lo mejor posible a lo que sería la trayectoria. Entonces, esto que nosotros tenemos acá sería su velocidad 3. De la misma manera que en el caso anterior dibujamos una línea recta horizontal como referencia y pensaremos que este es el ángulo 3. Ahora, para sacar sus componentes tomamos la punta de la flecha del vector y trazamos una línea vertical pero hacia arriba, en este caso. Cerramos en forma de triángulo con flechitas, ahí está. Y estas serían las componentes. Esto sería la velocidad 3 en y esto sería la velocidad 3 en x, ¿de acuerdo? Sus componentes. Y pasaría lo mismo con cualquier punto que nosotros analicemos sobre la trayectoria, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí está. ¿Sí? Estas componentes de acá, estas componentes las he colocado como referencia para que veamos qué es lo que sucede mientras el objeto se encuentra en movimiento, ¿de acuerdo? Eso es lo que sucede. Pero particularmente nosotros vamos a prestar atención a estos dos de aquí. ¿Por qué? Porque generalmente lo que nos van a dar a nosotros es velocidad inicial y ángulo de inclinación. Por eso nuestra prioridad van a ser estos dos, ¿sí? Estas dos componentes. Ahora, este punto que nosotros tenemos aquí, este de aquí, se llama altura máxima, al igual que en movimiento vertical. Esto que nosotros tenemos es su altura máxima, ¿de acuerdo? Este punto de acá, donde gráficamente sería todo esto que está con rojito, ¿de acuerdo? A eso se llama altura máxima. Todo lo que voy a hacer, ¿sabes qué? Lo voy a hacer con resaltador. Todo esto que voy a resaltar con azul, de aquí hasta aquí, todo esto que está resaltado, eso se llama alcance o distancia máxima. ¿Ya? Esta es su distancia máxima. Y la distancia máxima se representa así, delta x max, ¿ya? Su distancia máxima. O alcance máximo también se llama.
¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí es una trayectoria completa. Una vez que hemos analizado esto en la trayectoria completa, ya podemos pasar a lo que son las ecuaciones. ¿De acuerdo? Y listo. La parte conceptual llegaría a ser eso. Y ahora, con las ecuaciones que vamos a escribir a continuación, ya estaríamos listos para poder resolver cualquier ejercicio. Muy bien. En este caso, las ecuaciones los vamos a dividir en 3 grupos. Lo primero que vamos a ver son las ecuaciones básicas. ¿Ya? Bueno, le vamos a llamar ecuaciones básicas entre nosotros, no es que se llame así. Y las ecuaciones básicas está haciendo referencia a estos dos, a este y a este. ¿Ya? Lo primero que vos tienes que aprender a calcular es la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y, lo cual no es complicado, porque por trigonometría básica nosotros podemos demostrar que la velocidad inicial en X es velocidad inicial por el coseno del ángulo, que en este caso es alfa, y la velocidad inicial en Y, esto es igual que la velocidad inicial por el seno del ángulo, que en este caso es alfa. Estos dos de aquí es lo primero que nosotros tenemos que aprender a calcular, porque vuelvo a decir, generalmente los datos que te dan son velocidad inicial y ángulo, y con esos dos datos hay que calcular estas componentes, ¿de acuerdo? Entonces, estas son nuestras ecuaciones básicas. Esas estarían en el primer grupo, ¿de acuerdo? Tenemos un segundo grupo, ¿ya? Y a este segundo grupo le vamos a llamar ecuaciones generales. Muy bien. Ahora, dentro de las ecuaciones generales, a partir de ahora nosotros tenemos que acostumbrarnos a separar en dos o a trabajar en dos columnas. Vamos a aprender a trabajar de esta manera, ¿ya? A este lado vamos a trabajar para lo que sería el eje X, donde sobre el eje X nosotros tenemos un movimiento rectilíneo uniforme y a este lado vamos a trabajar sobre el eje Y, donde aquí nosotros tenemos movimiento vertical de caída libre, ¿de acuerdo? Y vamos a usar las ecuaciones que ya conocemos. A ver, aquí. Para el eje X vamos a manejar la forma de distancias y vamos a decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. ¿No ve? Esto sabemos por el tema 1. Distancia es igual a velocidad sobre tiempo. ¿No ve? Velocidad por tiempo. Listo. Ahora, aquí vamos a hacer cumplir las ecuaciones del movimiento vertical de caída libre. Primera ecuación, ecuación de las velocidades. La velocidad final es igual a la velocidad inicial menos 10 por t. Estamos usando la forma particular. La segunda ecuación. La altura final es igual que la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 5 por t al cuadrado. Ecuación de la trayectoria. Y la tercera ecuación, que es la ecuación complementaria. Velocidad final al cuadrado es igual que velocidad inicial al cuadrado menos 20 veces la altura final menos la altura inicial. ¿De acuerdo? Fíjense que estamos manejando las mismas ecuaciones que habíamos manejado en el tema 1 y el tema 3, solamente que le vamos a hacer una pequeña modificación. Empezaremos acá, por el eje X. Cuando decimos distancia es igual a velocidad por tiempo, esta velocidad es la velocidad inicial en X. Está haciendo referencia a este de aquí, ¿ya? A esa velocidad está haciendo referencia. En cambio aquí, cuando estamos diciendo velocidad final en Y igual a velocidad inicial en Y, esto es velocidad inicial en Y, final en Y y velocidad inicial en Y. Y particularmente estos que son velocidad inicial en Y, estos que nosotros tenemos aquí, estos están haciendo referencia a este de acá. ¿De acuerdo? A eso está haciendo referencia. Donde la velocidad final, esta velocidad final, podría ser una velocidad considerada en cualquier punto. Eso según lo que te diga el ejercicio. ¿De acuerdo?
¿sí? Entonces no te olvides, mira, el único cambio es ese, son las mismas ecuaciones del tema 1 y el tema 3, pero el único cambio llegaría a ser el de las velocidades, que se cambia por estas ecuaciones básicas que nosotros tenemos acá. El resto es lo mismo, ¿de acuerdo? Llegaría a ser lo mismo. Ahora, aquí arriba vamos a anotar un tercer grupo, ¿ya? Viendo analizado eso, vamos a anotar un tercer grupo. Y en este tercer grupo están las ecuaciones especiales. Y estas ecuaciones especiales que nosotros tenemos acá, como su nombre lo indica, y pega mucho ojo a esto, mucha atención, estas ecuaciones especiales solo sirven para trayectorias completas. Antes que nada, ¿ya? Solo sirve para trayectorias completas. En cambio, estas ecuaciones generales y estas básicas sirven para cualquiera. Esto te sirve para media trayectoria de subida, media trayectoria de bajada, trayectoria completa, pedacitos de trayectoria, o sea, te sirve para todo. En cambio, estas que vamos a escribir solo funcionan con trayectorias completas, ¿de acuerdo? Y esas ecuaciones son las siguientes. Son tres. La primera ecuación es para la distancia o alcance máximo, que ya habíamos dicho que es. La distancia o alcance máximo se puede calcular directamente así. Velocidad inicial al cuadrado por el seno de 2 veces el ángulo, que en este caso es alfa, sobre la gravedad. Esta es la ecuación que nos permite calcular directamente el alcance máximo, ¿sí? La distancia o alcance máximo. Segunda ecuación, para la altura máxima. La altura máxima se representa como Hmax en este tipo de movimiento, ¿ya? O sea, volvemos aquí al dibujo, esto que estaría aquí, esto para nosotros es Hmax, la altura máxima. Y esta altura máxima se puede calcular directamente de la siguiente manera. Velocidad inicial al cuadrado por el seno al cuadrado del ángulo sobre 2 veces la gravedad. ¿De acuerdo? Y finalmente nosotros tenemos la ecuación para el tiempo de vuelo. Y el tiempo de vuelo no es otra cosa que el tiempo que el objeto permanece en el aire. Ojo que se cumple con las reglas del movimiento de caída libre. El tiempo de subida tiene que ser igual al tiempo de bajada. Entonces, de ahí viene, sí, de esa idea que el tiempo de vuelo es 2 veces la velocidad inicial por el seno del ángulo, todo esto sobre la gravedad. Estas ecuaciones especiales que nosotros tenemos aquí nos permiten manejar directamente la velocidad inicial y el ángulo. Pero ojo, vuelvo a insistir, solamente funciona si estamos hablando de una trayectoria completa. Si no es trayectoria completa, ya no podemos utilizar esto que está acá, ¿de acuerdo? Solo funciona en trayectorias completas. Y además, no te olvides, las componentes en X siempre valen lo mismo, numéricamente hablando, ¿ya? No te olvides, eso es por definición la misma del movimiento compuesto. Y listo. Esto es lo que nosotros podemos decir respecto a este tema. Si tuvieras alguna duda, alguna aclaración, algún comentario que quisieras hacer, simplemente pues me buscas en aula y ahí aclaramos. Y si hay algo así que no se haya entendido, pues retrocedes el video, lo revisas. De cualquier cosa, estamos para ayudarles. Muy bien, con esto hemos terminado la parte teórica, una revisión muy rápida de la parte teórica, aún así muy sintética acerca de lo que es la parte teórica, y ahora lo que nos faltaría es hacer algunos ejercicios, pero eso ya lo haremos a continuación. ¿Sí? Muy bien, que les vaya bien, jóvenes señoritas, nos vemos en la resolución de ejercicios.